estamos a esta hora de la noche en Blue 4.0 a través de Facebook Live. Quiero, antes de comenzar esta conversación con Rafael Nieto, precandidato presidencial por el Centro Democrático, y antes de darle la bienvenida contándoles o recordándoles que hoy fue el primer día sin IVA, el primero de 3 días. Y la Cámara de Comercio Electrónico me hace llegar hace unos minutos el balance hasta las 6 de la tarde. No, hora 5 de la tarde. Y me dice, el valor total de ventas a través de canales digitales asciende a los 688.000 millones de pesos. Ojo, casi 700.000 millones de pesos en ventas. Transacciones digitales, 1,2 millones de transacciones. Ustedes se preguntarán, ¿esto es más o es menos? Pues miren, en comparación con lo que fue el primer día sin IVA pasado, o sea, el del 2020, aumentó 116% el número de transacciones. Frente al segundo día sin IVA, obviamente la fiebre es un poco menor, aumentó un 45%. Y frente a lo que fue el tercer día sin IVA del año pasado, ya disminuyó un 15%. Dicen además que la hora pico de compras hoy, en esta jornada del día sin IVA, fue hacia el mediodía. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la gente que está más en la presencialidad, pues ya no está llenando, por un lado, los establecimientos comerciales físicos, que aunque este informe no los menciona, hay quienes dicen que no tuvo la misma fiebre otros días, o sea, el mismo ánimo, porque la gente está trabajando, y en materia de comercio electrónico tampoco fue igual, pero esperemos a que se cierre el día, porque si hay un pico, exactamente, si hay un pico al mediodía, probablemente haya uno más alto en la noche. Porque también se están esperando al siguiente día sin IVA. También. Están guardando la platica para el segundo y para el tercer. Yo les doy mucha fe al tercer día. Diciembre, habrá que comparar todos los 3 días contra los 3 días del año anterior. Yo soy más optimista. Sí. Si a esa hora 5 de la tarde solamente estaban 15% por debajo de lo que fue el total del tercer día, estoy seguro que a la final de la jornada va a ser... Sí, hay que esperar, hay que esperar a que termine el día. De acuerdo. Gente que llega a su casa, sí, la noche va a tener un pico, seguro. Hacer el ejercicio de la compra virtual. Bueno, les quiero contar a los colombianos que nos ven, nos escuchan a esta hora, que está aquí con nosotros en la cabina de Blue Radio, Rafael Nieto Loaiza, abogado, economista de la Universidad Javeriana, fue viceministro del Interior, de Justicia, también ha sido asesor del Ministerio de Defensa, experto en temas de derecho constitucional, pero también en temas de seguridad y defensa. Ha sido ya precandidato presidencial por el Centro Democrático en las contiendas del 2018 y está actualmente también allí en las nuevas contiendas electorales en este listado de precandidatos. Bueno, doctor Rafael, buenas noches, bienvenido a Blue 4.0. Buenas noches, Juan Manuel, muchas gracias por la invitación a ustedes. Es un gusto estar aquí en Blue Radio conversando sobre estos temas de economía digital y virtualidad. ¿A usted le gustan esos temas? ¿Esa agenda le gusta o no? Me gusta, me parece que es muy exigente en todo caso, porque es un tema relativamente nuevo para todos. Bueno, pues es cierto, y justamente porque aunque es tan nuevo, está tan presente en este nuevo mundo, pues creo yo que hace parte cada vez más de esta agenda de gobierno. También está con nosotros a esta hora de la noche conectada Jimena Duque, presidenta ejecutiva de FEDESOF y además analista invitada a estas conversaciones que tenemos con los candidatos presidenciales. Hola Jimena, buenas noches. Hola Juan Manuel, doctor Rafael, pues un gusto saludarlo y tener esta conversación. Juanita, Mónica, Ana Milena, como siempre un gusto estar aquí en la mesa de Blue 4.0. Bueno, yo quiero comenzar esta conversación con Rafael Nieto y con ustedes, aprovechando la cercanía que tiene con temas constitucionales, porque yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en este mundo de la economía digital tiene que ver con temas de reglamentación. Yo creo que para nadie es un secreto que hablamos de los temas de cómo las normas no transitan al mismo ritmo, se actualizan al mismo ritmo que la economía digital, ¿de acuerdo? Y cómo los estados tienen que empezar a pensar en una regulación que esté más actualizada para esos nuevos consumidores que piensan en las plataformas de movilidad como una alternativa, que piensan en un Airbnb para alquilar su vivienda. Esto está cambiando, los sectores económicos se están transformando digitalmente. ¿Cómo lograr pensar en un Estado que vaya a ese mismo ritmo, que corrija esas asimetrías jurídicas? Yo tengo, sin embargo, Juan Manuel, una aproximación en general distinta sobre estos temas. Mi tendencia natural es a la desregularización y no al revés. A mí me preocupan las economías altamente reguladas
porque creo que en general interfieren con la actividad económica de los ciudadanos y porque estoy convencido de que detrás de cada norma hay un funcionario público encargado de decir se cumple o no se cumple con todos los riesgos de corrupción que eso puede suponer. Y creo, por tanto, que las regulaciones tienen que ser las estrictamente indispensables y no más que eso. Ahora, que en algunos temas es indispensable hacer una regulación porque de otra manera la actividad económica no fluye adecuadamente, en ese caso concreto hay que buscar cuál es la regulación. ¿Constitucional? Definitivamente no. No hay que tocar la Constitución, en mi opinión. Las reglas constitucionales son claras, y se pueden desarrollar todas las actividades. Que se requieran algunas reglas de ley, eventualmente, sobre todo en materia de competencia. Ahí es donde el asunto puede enredarse. Es decir, si uno habla, por ejemplo, con el sector hotelero se queja profundamente de la competencia que, a juicio de ellos, es desleal por Airbnb. Eso pasa. Mirémoslo de una forma distinta en el tema de la movilidad y los taxis. Piensen en lo que significó Uber, que de alguna manera tiene un impacto distinto a la manera usual de la economía de la movilidad, y lo que sintieron los taxistas cuando entró Uber al mercado. Ese tipo de cosas de competencia son las que, en mi opinión, exigen más cuidado para que haya regulación necesaria que asegure la libre competencia. En otros temas hay que mirar con más detenimiento a ver si tiene sentido o no avanzar en términos de Pero, por ejemplo, normatización, para decirlo de alguna forma. ¿Qué hacemos con un mundo que está moviéndose de una manera tan rápida? Se están creando nuevos modelos de negocio, incluso nuevos modelos de contratación. Y las leyes establecidas de pronto se quedan insuficientes para saber cómo armar esas nuevas dinámicas. Caso puntual, ¿qué pasa ahorita con vamos a volver 100% a las oficinas? No, pero ¿cómo es la ley del teletrabajo? ¿Se ha actualizado? No, ¿cuánto se demora? Porque lo que pasa es que además de no llenarnos de regulaciones o de nuevas reglamentaciones, sí hay que actualizar algunas y hay que pensar en lo que viene, no resolviendo el ayer, sino que es que vamos en una aceleración de una transformación y unos cambios y tal vez no estamos preparados. ¿Qué piensa usted de eso? Eventualmente sí, digamos, eventualmente en algunos temas sea necesario hacer una regulación que hoy no existe, con el riesgo que usted ha señalado, y es que muy rápidamente la realidad termine desbordando esa regulación. La pregunta es, ¿qué tipo de regulación necesitaríamos? Y hay ahí unas preguntas todavía por hacerse, que además creo que nadie tiene respuestas suficientes en el tema que usted plantea. Lo que está claro es que va a haber mucha gente que regrese a la presencialidad, pero sin duda el teletrabajo se quedó como una realidad para muchísimos ciudadanos. Conozco múltiples compañías, algunas muy grandes, que tienen reglas completamente distintas. Unas que exigen, de nuevo, prácticamente presencialidad plena, y otras que dicen, nunca vamos a volver a lo que había atrás. Vamos a asumir que aquí hay unos espacios claro. Lo que pasa es que yo creo que hay que aclarar algo, doctor Rafael, frente a ese contexto que yo hacía, es que regular también es desmontar normas. Sí. O sea, regular también es quitar normas que no sirven. Crear, ajustar y eliminar. Y mi preocupación, ¿a dónde va? A que con las normas que tenemos hoy, muchas o pocas, en un país pues santanderista, dentro de ese escenario que tenemos muchas normas, y a veces muchas no se cumplen, muchas políticas públicas no se implementan, pues lo que sucede es que da para diferentes interpretaciones. El tema de las plataformas de movilidad es un caso. Yo quería volver a ese tema porque todavía no me queda muy claro, señor Nito, digamos, ¿usted qué opina al respecto? Es decir, dice, no, es que me preocupa la regularización, sí, pero en ese tema puntual que está mencionando Juan Manuel, a ver, llevamos años, y lo hemos dicho aquí ya, y lo hemos conversado con varios precandidatos, tratando de ponerlos, de cómo es que se van a poner de acuerdo, porque finalmente las plataformas en última llegaron para quedarse. Y la gente las eligió. Exactamente. Y sería un error cercenarle esa posibilidad al ciudadano, en mi opinión. Exactamente. Pero entonces, como si los taxistas han estado tan apáticos, que tienen sus razones y las conocemos muy bien también, ¿cómo ponerlos de acuerdo? Se inventaron Cabify y ahí están. Es que fíjense al final lo que está ocurriendo con ese mundo en particular.
mientras que el mundo de los taxistas estaba por fuera de la virtualidad, la resistencia al Uber fue total. En el momento en que ellos montaron su propia plataforma, cambió la percepción. Se dieron cuenta que también era posible que ellos participaran del negocio. Y yo creo que el camino... Pero entonces, ¿qué pasaría con las otras plataformas? ¿Como cuáles, por ejemplo? No, pues con las que no están Uber, taxistas. Uber, por ejemplo, Bit, No, Cabify Uber tiene taxis, Didi tiene Uber taxis. tiene taxi, Uber Ya, tiene taxi. acabo, yo y vi- la yo que vi hace poquito que tiene dice taxis. el doctor Claro. es tal vez Didi, que fue una aplicación que nació No, Didi para tiene los taxi taxis. también. Claro, Didi a tiene lo que me taxi. refiero es que esa fue la que realmente nació como taxis Pero y no Cabify. Cabify nació como aplicación de carros particulares y luego Sí, todas le incluyeron sí. los taxis para evitar De este acuerdo. tipo de roces. Y creo que hay de motos No, también. creo que No nos sé cómo ponemos de se acuerdo en el llama. sentido de que Hay al de final el motos. consumidor termina legitimando el mercado. Sí, claro. Pero fíjese usted que precisamente, y ahí es donde es tan interesante conocer su posición como candidato presidencial y eventual presidente, y es, entonces, ¿qué hace un gobierno que ante un escenario en el que pues los taxistas de alguna manera quieren estar en esas plataformas, pero hay otros que dicen que es ilegal, y hay un mercado que aunque sea ilegal, quiere usar el servicio, pero es un gobierno que pues no crea unas normas para equilibrar la cancha, porque a un lado sí hay unos taxistas que dicen, oiga, yo estoy pagando unas pólizas más caras que los de los particulares. Yo creo que al final ese es el tema. La pregunta es, ¿cómo puede uno garantizar la competencia en términos iguales? Esa me parece que es la gran pregunta. Lo que uno no puede en un sentido o en otro, es decir, a favor de las que están en las plataformas digitales o los que no, es torcer el brazo para beneficiar a unos en relación con los otros. Esa es mi posición en general. Yo creo que lo que tiene que verificar el gobierno es que se cumplan las condiciones de competencia equitativas para todos. Lo mismo ocurre en el sector turístico. ¿Qué es la queja de los hoteles? Que los hoteles tienen un conjunto de regulaciones que no tiene Airbnb. ¿Cómo podemos conseguir al final que las regulaciones sean similares para que haya una competencia que sea real, verdadera? Candidato, No además, siempre es fácil. además porque en ese caso que usted menciona del turismo sí está Airbnb, pero vienen otro montón, tipo De todo, co-living, claro. Sí, van a además. pasar un montón de cosas alrededor de todas las industrias y de opciones para que la gente decida lo que más le Ese mercado no conviene. lo frena nadie. Nadie. Miren ustedes, por ejemplo, el tema de la importación desde los Estados Unidos en comercio electrónico. ¿Cuál era la queja de las grandes superficies y de los pequeños comerciantes? Aquí hay una norma que permite que usted pueda traer de Estados Unidos sin pagar IVA hasta $200, pero puede hacer múltiples compras Por 200 hasta dólares, $200. claro. No pagan impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿y eso cómo se come? Bueno, lo que hizo el gobierno era aparentemente lo que podía hacer. Establecer que en los casos en que no había tratados de libre comercio, había que establecer un sistema de impuestos. Pero ¿y en los otros? Si ya quedó pactado. ¿Y cómo influye eso de manera determinante sobre los comerciantes colombianos? Yo creo que esa es una pregunta, digamos, una pregunta genérica que no tiene respuestas generales, sino que hay que mirar en cada caso concreto, en cada industria, en cada sector, en cada actividad económica, cuáles son las regulaciones que habrá que establecer, en mi opinión, para generar libre competencia. Un superintendente de transporte en su gobierno va a ser de los que sale a sancionar a los conductores de carros particulares, como hoy que están en las plataformas de movilidad, o un superintendente de transporte que sale a generar diálogo entre las partes para tratar de nivelar la cancha. No, lo mío va a ser un ejercicio donde uno pueda proteger también de alguna manera a los que están más cargados. Yo creo que en eso vuelvo a ¿Usted insistir. sanciona? Hombre, al final la pregunta que uno tiene que hacerse todo el tiempo es ¿cómo beneficiando a unos por encima de otros? Y esa es una decisión que es justa o no. Para mí es un tema de equidad. Ese es el tema de fondo. Repito, yo creo que hay que mirar en Usted no cada caso sanciona, concreto. regula. Pues sanciona, yo lo entiendo por el lado del sanciona, No. pero ¿y dónde quedan los usuarios? Entonces lo llevo a otro lado para que avancemos, porque la agenda aquí Sí, es muy sí, amplia, sí. queremos hablar de emprendimiento y otras cosas, Mm. pero ¿dónde queda el usuario que en Colombia, por ejemplo, pues a horas pico no consigue transporte, en un país donde pues no hay metro, en términos generales no hay metro, porque pues, Medellín es una ciudad de 10, digamos, no hay sistemas de transporte eficientes para movilizarse? Y ese es el desafío desde la otra cara de la moneda. La pregunta entonces es, como el Estado no cumple su tarea adecuadamente de generar sistemas de transporte masivos
que sean accesibles para todos los ciudadanos. La carga al final tiene que estar sobre aquellos que ejercen una actividad económica regulada y en cambio no miramos a aquellos que no tienen regulación y están beneficiados. Bueno. Pero también, mírese cuánto nos vamos a demorar de aquí a tener en las diferentes ciudades, unas principales ciudades, sistemas de transporte que cumplan las expectativas de los usuarios. Totalmente de acuerdo, Ana Milena, pero la pregunta sigue siendo válida. O sea, ¿cuál debe ser la actitud del gobierno? De todas maneras, sin pañales, señor Nieto, porque no lograríamos en no sé cuántos años, si usted llegara a ser presidente, por ejemplo, eso no le alcanzaría el tiempo. No, a nadie. Además, pues, por eso, entonces, apenas ahora estamos empezando el metro en Bogotá. Imagínese. No, estoy de acuerdo. La pregunta y los problemas que hay en los sistemas de transporte masivo son múltiples, en fin. Pero yo vuelvo y me pregunto sistemáticamente lo mismo. ¿En qué momento el gobierno puede, en justicia, tomar la decisión de perjudicar a unos actores y beneficiar a otros? Pero esa no es la realidad que tenemos ahora. Es decir, válida su pregunta, sí, el cuestionamiento sí, pero no es lo que tenemos. La realidad tenemos que basarnos en la que tenemos. Incluso, si uno quiere, no me atrevo a decirlo de esa manera, pero podría decirlo que en términos institucionales o normativos peor, y es que esas plataformas operan en todo caso. Así es. Es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Yo quiero llevarlos a otro debate que también es enorme. Bueno, para los oyentes que se están conectando con nosotros, estamos a esta hora con Rafael Nieto Loaiza, precandidato presidencial por el Centro Democrático. Y quiero llevarlo al tema de la conectividad, que es importante, porque es que, pues, estamos hablando de los vehículos que transitan por la autopista, pero hablemos también de la necesidad de tener una autopista con más carriles, de llevarles conectividad a las escuelas rurales, a las zonas apartadas y, por supuesto, de mejorar la calidad del Internet en las áreas urbanas. ¿Cómo garantizar conectividad en esa última milla, pero sobre todo de dónde sacar la plata? Juan Manuel, esa es una de las preocupaciones que yo tengo desde hace mucho tiempo, que quedó además más patente y más aguda con ocasión del COVID-19. La ausencia de presencialidad en la educación sacó del juego de la educación prácticamente a la mitad de los colombianos. ¿Por qué? Primero, porque en las zonas rurales el 86% de los hogares no tiene internet en su casa. Y cuando miramos las cifras nacionales, apenas entre el 55 y el 56% de los hogares tiene internet en su casa. Si nosotros le apostamos solamente a la virtualidad, sacamos del juego al 44-45% de los hogares en Colombia. Con unos problemas adicionales, porque el problema del acceso no es solamente el problema del Internet. De los dispositivos. Claro, de los equipos. Sí. Porque hay unas casas en Colombia que tienen unos equipos, pero en ese ejercicio de la virtualidad, ¿quién accedía al equipo? ¿El niño para ir a la escuela o el padre para poder trabajar con su equipo? ¿Cuántos hogares en Colombia tienen la posibilidad de tener dos o tres equipos que permitan que todos los miembros de la familia se conecten? Y vamos a otro problema de acceso. ¿Cuántas familias pueden pagar unos programas que tengan la suficiente capacidad como si tuvieran los equipos, todos se puedan conectar al mismo tiempo y de la misma manera? ¿Pero usted no cree que ese es un tema solucional del gobierno? Sí, creo que esa es una obligación del gobierno, y la rabia que me dio a mí con el programa de centros poblados en el Ministerio de Comunicación fue exactamente ese. O sea, yo sí creo que la conectividad es vital para Colombia, y ese es uno de los grandes desafíos, porque antes de cualquier otra discusión hay que cerrar la brecha de acceso. Claro. Hay que poner el Internet a disposición de todos, en particular, pero no exclusivamente, en las zonas rurales. ¿Pero cómo? ¿De qué manera lo va a poner en acción? De acuerdo, Juanita, pero voy a hacer un comentario adicional, que creo que no, esa es una reflexión que normalmente no se hace. Cuando uno va a las zonas rurales y habla con el 23% de colombianos que todavía viven en las zonas rurales, digamos, es un país que todavía tiene mucha gente que vive en las zonas rurales, en comparación con otros. La preocupación permanente de los adultos y de los jóvenes es conectividad. De los adultos no para ellos, sino porque están conscientes que si los jóvenes no tienen conectividad, se van a ir a buscar conectividad a las ciudades. O sea, la ausencia de conectividad es un estímulo perverso para que los jóvenes abandonen el campo y se trasladen a las ciudades, a engrosar normalmente los cinturones de miseria en las ciudades, pero no quieren estar desconectados.
O sea, si queremos que nosotros, si queremos hacia adelante, que los jóvenes campesinos se mantengan en las zonas rurales, tenemos que darles conectividad. Bueno, eso es fundamental. Y a propósito de eso, no solamente conectividad, sino también emprendimiento. Y me parece que, si le parece, Juan Manuel, avanzamos. Yo quisiera hacer una pregunta antes de saltar allá, Ana Milena, escúcheme, y es con ese tema de conectividad. ¿Usted cómo siente que hizo la tarea el gobierno? El gobierno le queda menos de un año. El gobierno pasa, se raja en materia de conectividad. Se raja, porque el fracaso de centros poblados es el fracaso al final de su apuesta de conectividad. Sí. Pero entonces, ¿usted qué siente cuando este es un gobierno que habla de Silicon Valley, el concepto de Silicon Valley, que digamos que quedó en una utopía? No, yo creo que el gobierno hizo algunas apuestas en este campo que son válidas y que le funcionaron, en el sentido, por ejemplo, de atraer inversión extranjera para que opere el desarrollo de software y de hardware en Colombia. Yo creo que en eso el gobierno lo hizo bien, pero el gobierno se raja efectivamente en materia de conectividad. No sé si me explico. Es decir, la apuesta del Silicon Valley para decir, aquí tenemos que empezar a desarrollar nosotros con nuestros desarrolladores un software y eventualmente un hardware, eso lo empujó por el lado correcto. Es la política de economía digital. Lo que pasa es que eso tiene que ir de la mano, ¿no? Un poco la economía digital termina siendo transformación digital de organizaciones, apropiación digital de la ciudadanía y gobierno digital. Y por el otro lado está la conectividad, o sea, la tarea en un 50%. Sin conectividad estamos liquidados, y a mí lo que me preocupa en materia de conectividad es este impacto, sobre todo en las zonas rurales, es el ahondamiento de la desigualdad sobre la base de que no hay conectividad para, repito, el 44-45% de los colombianos, y lo que supone en ahondamiento las diferencias. Yo insisto en eso, y se lo dije a FECODE de múltiples maneras. La negativa permanente de FECODE a no asumir la presencialidad saca del juego de la educación a casi 1 de cada 2 niños en Colombia, y eso es absolutamente inaceptable. Ahora, claro, el gobierno mete la patota como la mete en el tema de centros poblados. Ahora, usted plantea un tema que no hemos abordado y que en mi opinión es vital, que es gobierno digital. Porque el gobierno digital sí es el camino más seguro en la lucha contra la corrupción. Se lo quiero poner, ahorita quiero que hablemos de justicia digital y de transparencia y lucha contra la corrupción, pero veo a Jimena Duque levantando la mano. Jimena, adelante. Sí, un comentario ahí, o sea, Silicon Valley y todo este programa de gobierno, obviamente, con tema de Silicon Valley, pues Silicon Valley se creó también con empresas de Estados Unidos, con una articulación gigante y con obviamente el liderazgo de Stanford dentro de ese ecosistema de emprendimiento. Entonces también mi pregunta es, la llegada de las empresas, la inversión extranjera de tecnología, también hay que tener mucho cuidado porque este sector tiene una brecha de talento, una brecha de cerca de 150,000 si juntamos nuestro sector con los demás sectores que están necesitando talento TI. Entonces, esa llegada de inversión extranjera también ha hecho daño en la rotación de un mismo talento que se está moviendo en el mismo ecosistema, porque necesitamos más talento. Entonces, mi pregunta ahí también es, ¿Colombia crea tecnología o la va a importar? ¿Y cuál es como su visión sobre eso? Jimena, en el mientras tanto hay que importar lo que haya que importar. Y habrá Pero es que nosotros ya tenemos tecnología, o sea, aquí ya hay industria. Correcto, en la medida en que uno pueda desarrollar la propia, perfecto. Ahora, usted pone el dedo en la llaga en un tema que a mí me parece que es, al final, muy importante. Yo creo que la educación en Colombia es de pésima calidad y es impertinente. Cuando uno mira las pruebas Saber que se hacen en los colegios y las Saber Pro, que son nuevas, que se hacen a la salida de las universidades, y ve las pruebas PISA internacional, que se hacen para estudiantes de 10º grado, midiendo ciencias, matemáticas y comprensión de lectura, Colombia siempre está en los últimos lugares. La educación nuestra es de pésima calidad. Y eso es una frustración enorme para el ciudadano, al que le hemos dicho una y otra vez que su manera de progresar es educándose. Pero lo estamos educando tan mal que al final esa apuesta, que es una apuesta de un enorme esfuerzo y sacrificio de su familia y de él, no da resultados porque la educación es muy mala. Ahí hay un problema, pero además hay un problema de pertinencia. Aquí tenemos un exceso de abogados, de comunicadores sociales, de politólogos, de relacionistas internacionales que no encuentran empleo, salvo algunas muy pocas excepciones. Y tenemos un déficit de veterinarios, agrónomos, médicos, enfermeras, ingenieros, matemáticos, físicos, químicos,
y desarrolladores de software y de programación. Efectivamente, Jimena tiene razón en ese punto en particular. O sea, tenemos una debilidad en nuestra capacidad para desarrollar el recurso humano que necesitamos para responder a la demanda de un mundo digital. Ahí tenemos que hacer una apuesta. Y tiene que ser una apuesta, en mi opinión, de trabajar de manera coordinada entre el sector privado y las universidades para que se genere la formación que necesitamos en este campo. Con una observación, yo no estoy seguro de que necesariamente tenga que ser por vía de la licenciatura universitaria. En Colombia tenemos el prejuicio de que si no se es licenciado, entre comillas, doctor, entonces no se es nadie. Educación formal. Y en cambio no hemos aprendido a valorar suficientemente el técnico y el tecnólogo. Probablemente lo que necesitamos aquí es trabajar técnicas y tecnologías en un ejercicio compartido y coordinado entre las universidades y el sector privado, para producir estos que no tenemos. Es lo que justamente ha estado proponiendo el presidente Duque. Podemos ya avanzar con la pregunta del emprendimiento, porque es muy interesante ver cómo ya varios jóvenes justamente están decidiendo quedarse en el campo para emprender. Claro, hace falta educación, pero ahí van, poco a poco. Sin embargo, uno habla con varios emprendedores, señor Nieto, y se quejan de la hiperregulación. En estos días justamente hablaba con uno que es cofundador de una startup muy importante aquí en el país, y me decía, yo me gasto más en la hiperregulación que pagando los empleos que tengo que pagar. Entonces, me siento como entre la espada y la pared, porque quiero generar empleo, pero también tengo que destinar un montón de mis ganancias a todo lo que tengo que pagar que me exige el gobierno. Es absolutamente cierto. Colombia tiene unos cuellos de botella en materia de productividad que tenemos que resolver si queremos ser competitivos. Entre ellos, la tasa efectiva de tributación, o sea, el porcentaje de las ganancias que tiene una empresa o un ciudadano independiente que tiene que trasladarle por vía de distintos impuestos al Estado. En Colombia esa tasa efectiva de tributación es de 62 pesos con 50 centavos de cada 100 pesos de ganancia. Para que ustedes tengan una idea comparada, en la OCDE es de 40 pesos con 40 centavos. O sea, tenemos una tasa efectiva de tributación que es más del 50% superior a la OCDE. Con esa tasa efectiva de tributación no vamos a ningún lado. Hay que ser más bajar los competitivos. impuestos. No somos competitivos. Ahí hay un problema. Sin hablar de las complejidades del sistema tributario, del hecho de que hay múltiples fechas para tributar, que las empresas finalmente necesitan pagar revisores fiscales, contadores y personas que les preparen permanentemente los trámites para pagar los impuestos, o sea, todo ese costo asociado a eso. Y que termina alimentando ese valle de la muerte, esos primeros 2 años en los que es terrible. Hay que echar mano de alguna tarjeta. Sí, porque de hecho él me decía, de hecho, tengo que contratar más gente que me ayude en todos esos procesos que me exige el gobierno, que la gente que me va a ayudar, digamos, en programación, para poder crecer la empresa, que en últimas es generación también de empleo. Ahí hay un primer cuello de botella, pero hay uno segundo, que tiene que ver con los costos laborales no salariales. Yo creo que en Colombia sería un pecado bajarle el salario a la gente. Un pecado, una crueldad. Y que uno no puede trabajar la lógica de la economía sobre la base de castigar el salario del empleador. Pero el empleador tiene unos sobrecostos adicionales al salario que son muy altos en Colombia. Múltiples, además. Es más o menos el 0.52 del salario. O sea, un empleador paga un salario y 0.52 adicional en costos laborales no salariales. O sea, prácticamente medio salario más. Si tiene 2 empleados, paga 3, en realidad, para simplificarlo. Agreguen ustedes todos esos costos nuevos que se están imponiendo. La reducción de la jornada laboral. Eso le significa al empleador entre un 14 y un 21% adicional de costo en materia laboral. Los proyectos de ley que están floreciendo como hongos en el Congreso. Aumentar el número de días de licencia de paternidad. Generar licencias para los días en que las mujeres tienen periodo. Licencias porque se muere la mascota. Y esos proyectos están en el Congreso y se están discutiendo hoy en el Congreso. O sea, no estoy haciendo una burla. Los mismos creadores del sombrero volteado. De la cédula de los proyectos. Pero sí, muestra la incapacidad que tienen esas personas para entender la economía real. Nunca en su vida se han preocupado por pagar una nómina. Nunca. Y ese es parte del problema que tiene la burocracia en Colombia. No saben lo que es generar empresa.
Y cuando uno habla de empresa, la gente cree, Juan Manuel, equivocadamente, que está hablando de las grandes empresas en Colombia. Y resulta que las grandes empresas son el 0.5% de las empresas. 1,5% más son medianas empresas. El 98% son micro y pequeñas empresas. Son las generadoras de empleo. Esas son las empresas en Colombia y esas son las que tenemos que proteger. Y las que difícilmente se sostienen en el tiempo justamente por eso que estamos hablando. Y entonces, a esas hay que hacer varias cosas, en mi opinión. Algunas en esa dirección el gobierno ha ido caminando bien. La simplificación del régimen tributario, por ejemplo. Ese régimen simplificado a muchas micro y pequeñas empresas le resuelve parte del problema. Pero yo creo que hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, yo creo que hay que establecer tarifas diferenciales en el tiempo, castigando menos el inicio de los nuevos emprendimientos con impuestos e ir aumentando la tarifa que hay que pagar en la medida en que va desarrollándose ese nuevo emprendimiento. Primeros 2 años con tarifa 0, el siguiente año con tarifa 0.25, al cuarto con 0.50, al quinto, 75, al sexto finalmente una tarifa plena. Más del 70% de los nuevos emprendimientos fracasan los primeros 5 años. así es. Entonces tenemos que trabajar para que sobrevivan esos emprendimientos. Hay quienes plantean un esquema tributario incluso especial para esos primeros años en los emprendedores. Que El tema de debería cámaras ser, de comercio, debería el tema ser. del pago del Eso INVIMA, Y ¿no? facilidad La para sacar licencia, ¿de adelante sus acuerdo? emprendimientos. Hay que establecer un régimen tributario distinto. No se le puede tratar al nuevo emprendimiento como a la empresa ya consolidada. No tiene sentido si lo que queremos es que haya más micro y pequeños empresarios. No, que pero entre es que otras además es cosas, absolutamente desmotivante. claro, Muy difícil. pero Querer generan el tener empresas así. 82% del empleo. Claro, así es. Aún así, Y podría ser aún mucho más. Claro. A propósito del tema de equidad, nos quedan unos pocos minutos de esta interesante conversación y es un tema que plantea siempre Jimena, que tiene que ver con el tema de impuestos a empresas no localizadas en Colombia, ¿no, Jimena? Que es una de las grandes preocupaciones que tiene la industria en el país. Pero también está relacionado no solamente con las plataformas y con esto pues que se ha, digamos que conversado relacionado con Netflix y Google y muchas plataformas pues en el exterior, pero también de empresas que se instalan en el país, pues que es esta discusión de las grandes tecnológicas que hacen modelos de income shifting y terminan abarcando de cierta forma el mercado, pero generando utilidades, digamos que pérdidas y no respetando pues o pagando impuestos en el país. Ahí la búsqueda siempre ha sido igualar la cancha, así como lo decíamos en este tiempo, y es poner un impuesto. Pues la OCDE ya ha hablado de este impuesto del 15%, pero ¿usted qué piensa ahí sobre este tema en particular? Usted lo dijo por mí, porque además lo dije también yo al principio de esta conversación. Yo creo que la clave de la actuación gubernamental es cómo iguala la cancha. Ese es el tema de fondo. Lo que uno no puede permitir en el juego de la libre economía, yo estoy totalmente convencido de la economía de mercado. O sea, no tengo la menor duda de que el mejor mecanismo para la generación de riqueza, para la creación de empleo y para la disminución estructural de la pobreza es el libre mercado. Todos los modelos socialistas han fracasado. Todos, sin excepción. No hay uno solo que haya rendido frutos. Fracasó en la Unión Soviética, en los países de la cortina de hierro, fracasó en China y en Vietnam, fracasa hoy en Cuba y en Venezuela. Todos los modelos socialistas fracasan. Para que China y Vietnam pudieran sacar tantos millones, centenares de millones de sus habitantes de la pobreza, tuvieron que moverse al capitalismo. Yo creo en el capitalismo. Pero la regla básica del capitalismo es que haya libre competencia. Y por tanto, el papel del Estado tiene que ser el de asegurar la libre competencia. Y era la discusión que estábamos teniendo al principio de nuevo. O sea, ¿cuál debe ser el papel del gobierno? Que era la pregunta en el fondo que ustedes estaban haciendo. O sea, sin su gobierno, ¿cuál es la lógica? Yo digo, la lógica del gobierno tiene que ser esta que está planteando Jimena. ¿Cómo aseguro libre competencia? Ahora, claramente, las grandes tecnológicas le están haciendo trampa a los países chiquitos. Bueno, me atrevo a decir, le hacen trampa a los países grandes. Hay que ver los pleitos que tienen en Estados Unidos y en Europa contra las grandes tecnológicas. Bueno, y por eso la OCDE está planteando este impuesto para los países que hacen parte de la organización para compañías tecnológicas que tienen cierto monto de utilidades. Pero ahí yo quiero meter la cucharada, Juan, y preguntarle al precandidato, ¿usted realmente cree que le están haciendo el juego? Y no quiero sonar defensora de las tecnológicas, vuelvo y repito, pero a mí siempre me gusta poner todo en una balanza. Y la tecnología siempre está 10 pasos adelante de la legislación.
¿Usted cree que es que le están queriendo meter la zancada a los gobiernos o es que definitivamente ellos están en un mundo en el que los gobiernos no están en este momento? Porque es que no se puede, y le voy a hacer una pregunta de algo que se habló hoy en el mundo tecnológico alrededor del planeta. ¿Sabe usted qué es el metaverso? ¿Sabe usted cómo regular el metaverso? ¿Sabe usted cuáles serán las condiciones legales y sociales del metaverso? Porque eso es una cosa que se nos va a venir en 5 años, pero ya cuando tengamos, se nos vino, ya cuando estemos inmersos. Sí. La discusión la planteó Zuckerberg. Pero existe desde hace rato. Sí, pero un concepto desde hace mucho tiempo y muchas empresas han venido desarrollando lo suyo. Pero yo creo que son cosas distintas. Una cosa es cómo podemos regular, si es que se puede, el desarrollo de las tecnologías, en particular en el mundo informático, que es una pregunta con muy difícil respuesta. Y otra distinta, si esas compañías le están metiendo un golazo en términos de tributación a los países. Yo creo que son dos preguntas distintas. Y yo sí estoy convencido de que esas compañías le están metiendo un golazo en términos de tributación a los países y que hay que buscar mecanismos para que efectivamente tributen, porque además son las grandes empresas hoy. Las compañías más grandes son las del sector de tecnología. Yo creo que claro, fuera discusión. Es que ¿cuánto facturó Zoom en los últimos años de pandemia? Y cada vez que usted paga la suscripción, eso se va por una ventanita tipo VPN Irlanda o Estados Unidos. Con el tema del metaverso y otra cosa, y es que cada vez las personas habitan más en las pantallas. Cada vez pasan más tiempo en las pantallas. Y entonces ya ni siquiera interesa si usted insulta a un presidente de la República en la presencialidad. Ahora la pregunta es si se puede insultar a un presidente de la República en las redes sociales. Y hay tribunales incluso que dicen que sí porque es noticioso. O sea, imagínense los debates donde ya estamos puestos, ¿no? Y sobre eso ya hay decisiones de los tribunales. Yo le recomiendo en todo caso un libro de un filósofo francés que se llama Luc Ferry, que se llama El desafío del transhumanismo o algo por el estilo. No me acuerdo exactamente del título, lo pueden buscar. Porque lo que hace Luc Ferry es un planteamiento sobre los grandes desafíos éticos que trae la tecnología y cómo se pueden enfrentar. Y yo creo que esa reflexión está pendiente. No solamente en estos términos de inteligencia artificial y tecnología en general, sino en unos muchos más complicados. Reemplazo de órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Modificación genética, que se queda uno con la duda a dónde vamos a llegar y cómo. Y lo que pasa es que yo creo que ahí sí los gobiernos se tienen que mover con una agilidad importante. O sea, no podemos seguir demorándonos 1 año y medio para aprobar un cambio en un pensum de la universidad. El problema con eso es que es una contradicción, porque agilidad y gobierno es una contradicción. No, pero esta vaina, pero ahorita, por allá que punto no nos queda un tema pendiente. Para dar los servicios a la comunidad digital, sino transformarse digitalmente. Y es seguramente cambiar la dinámica del gobierno. Yo sé que estoy hablando, esto es muy tierno y todo. Consiga eso con FECODE. Pero Dios mío, o sea, es que... FECODE no se deja calificar. Los de FECODE no se dejan calificar en general. Imagínense usted si los vamos a meter en el mundo de la transformación digital. Porque además también en términos de educación hay una equivocada confusión. La gente cree que la educación virtual es dar la clase. Sí, por Zoom. Eso no es educación. Eso no es educación virtual. Y eso es lo que hicimos pues en el 2020, ¿no? Todos divinos. Por eso. Y eso no es. Sí, ya obligado y listo. Pero ese es un avance puntual. Ese es un avance. Ese es un avance la lucha contra la evasión. Claro, muy por importante. eso, con la trazabilidad. Pero todo es igual de importante. Indiscutiblemente, lo que uno quisiera es que así como la facturación electrónica y la nómina electrónica crecen, también la interoperabilidad entre las bases de datos del Estado, ¿no? Para tener justicia digital. Eso nos acaba el tiempo, pero lo que uno quisiera, Juan Manuel, es, perdón Juanita, interrumpo, lo que uno quisiera, Juan Manuel, es el modelo de Estonia, donde todo el gobierno es digital y los espacios de corrupción son insignificantes, porque en la virtualidad la posibilidad de la interferencia humana y de la corrupción disminuye sustantivamente. Claro. Esa es una apuesta en la lucha contra la corrupción. Si le pone blockchain, la digitalización. Sí. Juanita. Bueno, pero usted es candidato presidencial. Sí, mi apuesta en ese tema en particular es absoluta. Yo sí creo que hay que avanzar todo lo que se pueda en términos de digitalización. Y hay que llegar ya listos a la presidencia, ¿no? Nada de que cuando llegue a la presidencia voy a ver qué hago. No, eso es, pero de una, porque imagínese. Y gabinete en la misma línea, Juanita. O
sea, Pero ¿saben Sí, qué? sí, sí, eso de ¿Saben gastar qué? 4 años para yo aprender, siento no. de cierta Sí, no, manera que no. cuando Sí, pasan sí, por no. Blue 4.0 ya llegan con ese Sí, tema sí. más claro. ¿Le quedaron temas para la agenda o no? les toca. Sin duda. ¿Le quedaron temas para...? Y además yo creo que todos reconocemos que hay ciertos temas sobre los que no tenemos respuesta. No, Claro. Pero hay que ponerlos en la mesa porque nos están tocando a todos. Pues es Rafael Nieto Loaiza, precandidato presidencial por el Centro Democrático, que nos ha acompañado esta noche a través de Facebook Live y de los diarios de Blue Radio en Colombia. Rafael, gracias. A ustedes muchísimas gracias y muy buenas noches. El para 21 todos. de noviembre se define el candidato del El partido. 21 sabemos cuál es el candidato, el 22 se anuncia. Bueno, estaremos muy pendientes, por supuesto. Son las 9 de la noche, 16 minutos.